En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Saludos queridos amigos, qué placer en poder compartir con ustedes a través de este programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, científica e histórica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y qué bueno volver a compartir con dos buenos amigos en la serie Pasajes Difíciles de las Sagradas Escrituras. Josué, qué bueno compartir nuevamente a través de esta plataforma de Fe y Actualidad, indudablemente un temazo que estaremos presentando en unos momentos, pero que nos invita a la reflexión, al análisis y a nuevamente a apasionarnos por el texto bíblico. Josué, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Es un gusto siempre estar conversando de estos temas contigo y ahora con el profesor Nelson. Y como dices, un tema que ha dado mucho debate, no solo los últimos 200, 300 años, sino los últimos 2000 años. Entonces, va a ser bien interesante. Bueno, muchas gracias, Josué, y aunque me tocaba presentar a mí a Nelson y tú te me adelantaste, no importa, no hay problema. Nelson, qué bueno volver a compartir a través de esta plataforma temas que nos apasionan y por supuesto que nos generan curiosidad porque hay diferentes perspectivas, como es la serie Pasajes Difíciles de la Biblia. Bienvenido, Nelson. Gracias por invitarme nuevamente. Realmente, como dice Josué, este es uno de esos temas que no pretendemos nosotros tampoco presentar la solución definitiva, así que es más bien un tema que nos invita a conversar y ver esas implicaciones, y por ahí va la pregunta del día también. Así que entretenido, listo para comenzar a conversar. Así es, queridos amigos, y te contamos que básicamente el tema que estaremos tratando el día de hoy lo encontramos en el libro de Génesis y lo hemos titulado La creación. ¿Y fue un solo día? Esperamos que puedas compartir con nosotros la pregunta que estaremos mencionando en un momento más en las diferentes redes sociales. Te recuerdo que nos puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Fe y Actualidad. Y para introducirnos al tema le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon Herrera, que nos dará un panorama importante para entrar de lleno a la reflexión, a los comentarios, análisis y perspectivas en torno al tema la creación. ¿Y fue un solo día? Bienvenida, Sharon. El tema del día. Los primeros siglos de la historia del cristianismo han sido siempre un foco de atención, siendo estos siglos las fundaciones de la historia del cristianismo. Su influencia ha sido enorme en la historia, tanto de la propia fe cristiana como de la humanidad en general. Un aspecto importante de esa influencia es que los cristianos de diversas tendencias, a pesar de sus diferencias, han mirado con frecuencia esos años con gran interés, incluso aunque su visión de ese periodo fuera muy crítica. El principio del Génesis ha sido uno de los textos bíblicos más estudiados, comentados y debatidos en la historia. El estudio de la antigüedad nos presenta una asombrosa y fascinante variedad de posibilidades a la hora de reflexionar sobre el origen, la naturaleza y el propósito posible del mundo que nos rodea. En el programa de hoy se abordará el tema La creación y fue un solo día y responderemos a las grandes preguntas acerca de este pasaje bíblico. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Búscanos como Fe y Actualidad. El tema del día. Muchas gracias, Sharon, por introducirnos a la temática que estaremos reflexionando el día de hoy, la creación y fue un solo día. Y te queremos invitar a que visites nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Te recuerdo, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y puedes responder a la pregunta del día. ¿Qué implicaría si los días de la creación no fueran de 24 horas? Estaremos muy contentos de poder escuchar sus reflexiones, sus aportes y también sus preguntas, las cuales también nos permiten a nosotros poder seguir desarrollando estos tópicos desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y en diálogo también con las ciencias que ameritan
cuando nosotros tengamos que entrarle a estos temas. Josué, uno de los elementos interesantes antes de hablar de las premisas, interpretaciones acerca de si estamos hablando días literales de 24 horas, 21 horas, días extendidos, millonésimas de años, definiciones de espacio y de tiempo en la cultura egipcia o diferentes otras premisas que podemos encontrar no solo en la literatura bíblica, sino también extra bíblica. Lo primero que tenemos que partir diciendo es que básicamente la Biblia inicia en Génesis capítulo 1 con demostraciones más que afirmaciones, y es decir, se nos demuestra que en el principio fue creado todas las cosas, y esas afirmaciones o especulaciones se constituyen no en una premisa científica, sino más bien en una narrativa teológica, y creo yo que vale la pena aclararlo desde el inicio para poder colocar en su lugar lo que pretendemos hablar el día de hoy, Josué. Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien. A lo largo de los años, o bueno, no, a lo mejor en los últimos 200, 300 años, ha habido un auge por quererlo interpretar como un texto científico, es decir, como que si Dios quisiera revelarnos el cómo de las cosas. Pues no es una interpretación que no goza de mucha popularidad. En ciertos círculos sí, pero en otros no. Y principalmente creo que el texto, y muchos comentaristas se refieren a esto, que el texto está hablando de un propósito teológico más que científico, como contestando la pregunta del por qué en vez del cómo, que sería el cómo, sería como lo contesta la ciencia a través de un método, y el por qué ya sobrepasaría lo científico, dando otra clase de preguntas. Pero como tú bien dices, desde el inicio la Biblia afirma que todo lo que existe ha sido creado por un Dios, y un Dios que pone orden, porque en los primeros versículos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, y Dios viene y pone orden y empieza a crear todo este ambiente que va a ser en 7 días. Ya vamos a ver toda esa discusión, pero yo creo que sí, lo primero que tenemos que afirmar es que la Biblia habla de un Dios creador, que pone todo en armonía, en orden, y aparte que quiere relacionarse con su creación. Yo creo que eso sería un buen punto de partida. Excelente, muchas gracias, José, por ponernos en esta palestra. Y es interesante, Nelson, porque solo un tema podría ser el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis, y solo el análisis de la palabra en el principio, porque eso también ha generado diferentes debates a lo largo de la historia de la interpretación, sobre todo el concepto ex nihilo, es decir, creación desde la nada o no. Y eso ha chocado con las diferentes interpretaciones modernas acerca del origen de todas las cosas. A nosotros los creyentes se nos acusan de creer que todo esto es magia, es mitología y que no tiene mayor relevancia. Sin embargo, también las otras premisas del Círculo de Viena o de los científicos actuales también exigen un grado de fe, como por ejemplo apelar a la eternidad de la materia, o las convicciones de que básicamente todo es una composición de producto del azar, o las leyes de autogobernación de la materia o la vida extraterrestre. También exige bastante fe porque nuevamente están dentro del campo de la teoría. Así que lo primero que ponemos en escena es que básicamente, Nelson, partimos de la premisa que las Sagradas Escrituras inicia con demostraciones más que afirmaciones científicas, porque es una narrativa teológica. Y en segundo lugar, la palabra en el principio ha generado diferentes premisas, perspectivas también a lo largo de la historia de la interpretación. Bueno, no solo esa, el resto de palabras en el capítulo y el capítulo 2 también. Sí, el punto al fin que debemos tener en claro es ¿qué nos dice las Escrituras? O sea, ¿para qué están? ¿De qué hablan? No son tratados científicos, y eso es lo tenemos claro. Pero lo otro también es que están escritos en un lenguaje que es, en este caso, hebreo, de alguna parte de 1000 antes de Cristo, por ahí, o quizá un poco antes.
500 después, o sea, 500 antes de Cristo, depende de dónde lo ubican los escritores, los autores modernos del escrito, pero de todos modos es hebreo antiguo, con una cosmovisión, una manera de ver la realidad, de explicar las cosas que son muy lejanas a nuestra manera occidental moderna de entenderla. Así que el desafío tremendo que no solo para nosotros hoy, sino a través de la historia ha sido cómo acercarnos al texto bíblico de la manera en que los primeros lectores la habrían entendido, para luego brincar a nuestro contexto hoy, para poder explicarla en nuestras propias palabras. Y por ahí va el problema, que palabras como en el principio, o qué significa el firmamento, cómo puede ser algo que está desordenado pero vacío. Si está vacío no puede estar ordenado o desordenado. Cosas así que uno, por tratar de pensar en términos nuestros, terminamos haciendo un relajo del texto y no logramos mirar el texto en sí. Exactamente, y no solo un relajo, sino posturas y premisas. Y ya hemos clarificado, Josué, a nuestros queridos amigos de que estamos partiendo de la premisa que es un texto teológico, y sin embargo no podemos dejar de lado que a lo largo de la historia, y sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIX, se le ha intentado explicar racionalista y científicamente estos términos, ¿verdad? El del principio, el firmamento, la idea de qué significa que algo estaba desordenado y vacía. Significa que hubo un momento de la creación y después pasaron millones de años para que Dios la volviera a reconstruir en el sentido de embellecer, y eso entonces calza mi explicación con la geología del siglo XIX o no. Esos intentos, ¿verdad?, de querer imponerle el mundo científico, el aparato científico, la metodología científica de los estudios de las ciencias de la naturaleza, ha hecho también tener diferentes premisas e interpretaciones, no solo del tema de los días, sino también del concepto del orden en medio del caos, Josué. Sí, y recuperando un poco lo que dice el profe Nelson, eso ha sido muy importante, la manera de acercarse al Génesis tratando, porque algunos autores dicen que es prácticamente imposible tener como la cosmovisión que tenían los primeros lectores, para empezar porque estamos 3,000 años en el tiempo y de ahí en kilómetros estamos igual muy, muy alejados, y sobre todo son cosmovisiones distintas, no solo sobre el mundo, sino sobre el hombre, sino las cuestiones psicológicas, sino las cuestiones, bueno, ya dije, antropológicas y del idioma, porque a la hora de traducir, estamos traduciendo también una cultura. Entonces, como decía el profe Nelson, ¿cómo traducimos términos? Que no solo es de pasar de un término a uno que equivale lo mismo, sino es traducir un término en el ambiente cultural. Un ejemplo puede ser shalom. Shalom en hebreo se ha traducido por paz, pero es que el término shalom involucra todo un ambiente cultural, una concepción cultural, y eso es lo que va a pasar precisamente con muchas palabras de Génesis, es decir, ¿por qué no se nombra al sol y a la luna por esos nombres, sino solo como lumbrera mayor, lumbrera menor? ¿O por qué se dice que hay monstruos marinos que fueron creados cuando el verbo crear solo se ocupa en 3 versículos y se ocupa solo, se ocupa en el versículo 21, que es precisamente con los monstruos marinos? Pero también, por ejemplo, cómo se interpreta día, y la otra es precisamente tratarnos de acercar como los primeros. Lo que iba a decir, se me había ido, es que el semita o en esa cultura no están tan enfocados en el orden cronológico como lo estamos nosotros, sino más bien en un orden lógico. Y eso va a ser importante a la hora de abordar los primeros días, porque incluso autores como Orígenes en el siglo III ya va a notar que el orden cronológico no es una forma de leer el texto de Génesis, sino más bien hay que leerlo desde una secuencia más bien lógica. Y cuando queremos leerlo en el orden cronológico, con lentes modernos, científicos, etcétera, pues vamos a perder mucho de este marco literario o de este marco pues artístico que nos está presentando el autor de Génesis 1.
Correcto, y por lo tanto, Nelson, tenemos que tomar en cuenta todas estas premisas que nos ha compartido Josué, el elemento poético, el elemento narrativo, el elemento metafórico, el elemento artístico, inclusive el estudio de la cosmología en los tiempos bíblicos, como también la cosmología extrabíblica para poder entender las figuras y el uso del lenguaje y no imponerle al texto cuando realmente el texto no está hablando en categorías de expresiones geológicas como las que se dieron en el siglo XIX o las interpretaciones que se dieron con pensadores como Thomas Chalmers acerca de la teoría reconstruccionista y así sucesivamente, Nelson. Por lo tanto, tenemos que poner las cosas en su justo lugar, por supuesto esto antes de hablar del concepto de días en la creación, Nelson. Claro, lo que tú señalas es muy importante y también, Josué, es que aquí frente al texto bíblico, y no solo este texto, sino cualquier texto bíblico, es que tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de tratar de entender ese mundo. Aún Orígenes, otros, Agustín, otros pensadores del cristianismo temprano van a marcar ese tipo de observaciones porque el tema salta a la vista. Si uno pone atención al texto, tiene que preguntarse si es lógico el orden, qué lógica hay ahí, qué secuencia están siguiendo los textos. Lo otro es que Génesis 1 y 2 no son los únicos textos en el Antiguo Testamento que mencionan la creación. Correcto. Así que leyendo los salmos, que son como 5 o 6 salmos que mencionan la creación, o el pasaje de la sabiduría en Proverbios, o el diálogo de Dios con Job, en las cosas que él hace, si uno pone atención a esos textos se da cuenta que no siguen exactamente el mismo orden que sigue Génesis 1. Entonces eso nos llama la atención. Si tienen otros órdenes, entonces el tema cronológico parece que no está en conversación ahí, pero hablaremos de eso en un ratito más. Pero de todos modos, nos lleva a prestar atención de los textos bíblicos a la luz del resto de las escrituras. Correcto. Por eso, queridos amigos, te queremos recordar la pregunta del día. ¿Qué implicaría si los días de la creación no fueran de 24 horas? Esperamos que te puedas contactar junto con nosotros a las redes sociales de Instagram o Facebook como Fe y Actualidad y puedas responder a la pregunta o también desarrollar preguntas que nos puedan servir a nosotros para dialogar y generar otro tipo de programas para que podamos ahondar en estas perspectivas o en estas premisas de pasajes que a veces son un tanto complejos de interpretar porque los sacamos de su justo contexto, su justa perspectiva filosófica, gramatical, histórica, cosmológica, etc. Haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Mis amados hermanos, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para motivarlos a que se constituyan como socios honorarios de Canal 27, ya que es por medio de Canal 27 que podemos llegar a muchos hogares y a mucha gente que aún no conoce a Jesucristo. Sigamos bendiciendo a Canal 27 con nuestras ofrendas. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradabilísima conversación con los profesores Josué Estrada y Nelson Morales y estamos reflexionando acerca de la creación y fue un solo día y te queremos recordar la pregunta del día. ¿Qué implicaría si los días de la creación no fueran de 24 horas? Esperamos que te puedas contactar junto con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad. Indudablemente este tema no se agota, Josué, en un programa tan corto. Es más,
es tema de tesis doctorales, investigaciones a gran escala de expertos, eruditos y también investigadores que se han dedicado a tomar en cuenta las premisas que hemos mencionado en el primer segmento del programa, los estudios cosmológicos, los estudios arqueológicos, la literatura extrabíblica, poner en su contexto la forma de cómo se expresaban en esa época. Y lo primero que tenemos que entonces comenzar a dilucidar es que se entiende por día, por tiempo, en la cultura del antiguo cercano oriente para posteriormente intentar interpretar o entender qué expresó el autor bíblico con el tema de días de la creación, Josué. Bueno, otra dificultad antes de entrar al tema del día es de que también en la historia de la interpretación ha sido un texto bastante, valga la redundancia, interpretado, discutido desde los primeros siglos del cristianismo. Ya hablamos de Agustín, Ambrosio, Basilio de Cesarea, y le han dado diferentes enfoques, es decir, desde un enfoque ético, desde un enfoque pastoral, desde un enfoque literal. Agustín a veces mezclaba varios enfoques. Agustín es particularmente difícil en ese sentido porque mezcla a veces, pero Agustín tuvo un influjo, una influencia muy importante, de hecho hasta en Calvino y hasta en el siglo XX con un tratado del Génesis. Pero yendo a lo que tú decías, solamente por lo que algunas palabras que dijiste que me hicieron recordar esta cuestión de la historia, el término día en Génesis es, precisamente en Génesis 1, es un término que se ha querido interpretar como modernamente se entiende un día de 24 horas, y de hecho mucha de la polémica se ha dado en que no, son días de 24 horas, han sido 6 días de la creación con 24 horas como nosotros los conocemos, pero eso ya es una imposición realmente al concepto de día, porque en Génesis se ocupan por lo menos 2 usos del término día, que en hebreo es yom, y son usos o significados distintos. En el mismo capítulo 1, versículo 5, se ocupan estos 2 términos. Por ejemplo, el primer uso se hace con referencia a un periodo de luz, o más bien se hace con referencia al nombre de la luz. Es decir, en el versículo 5 dice que Dios dijo que fuera la luz, y fue la luz, la separó de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y a la luz le llamó día. Y este día está en contraposición con las tinieblas, pero aquí no nos está dando un periodo de tiempo, sino más bien es día como nombre a luz, nada más, sin un periodo de tiempo. El segundo uso viene después, que es cuando dice que fue la tarde y la mañana, y a la tarde y a la mañana, a esa unión de tarde y mañana también se le da el nombre de día. Entonces, en el mismo versículo 5 ya tenemos 2 usos distintos de la palabra yom. Y aquí, en este de día, de tarde y mañana, tampoco está haciendo referencia a un periodo de 24 horas, sino más bien a un periodo de luz en el día y de vamos a ponerle de oscuridad, pero eso podía variar, no necesariamente son 24 horas. Entonces, en el mismo versículo 5 de Génesis 1, ya tenemos 2 usos del término yom, que es el término que se ocupa para día, y parece ser que ninguno de los dos tiene esta connotación de un periodo de 24 horas, sino en un uso se ocupa como nombre para la luz, y en el otro se ocupa para referirse a la unión entre día y tarde. Correcto, excelente, gracias por ese análisis y esa explicación, Nelson, porque esto nos lleva a tomar en cuenta entonces las diferentes interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia respecto al uso del tiempo, al uso del término día y las expresiones que nosotros vamos encontrando tanto en Génesis como a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Entonces, desde tu perspectiva, en primer lugar, ¿cómo podemos entender el concepto de día o el concepto de tiempo desde la visión extrabíblica y cómo podemos entenderlo dentro del texto bíblico, la interpretación acerca de estos 6 días de la creación, Nelson? Bueno, mira, primero que nada, lo que uno observa aquí en el texto de Génesis son referenciales. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Son la forma habitual de describir un día en el Medio Oriente.
un día de 24 horas. A lo largo del año va variando la cantidad de luz y la cantidad de oscuridad, pero la suma de las dos da un día. El problema aquí no es si el texto dice o no dice un día, es si es referencialidad del día, o sea, se refiere a un día de 24 horas literales, o es un día metafórico, o es un día esquemático. Ese es el punto, ¿no? No es si los días duran o no duran 24 horas y durante la creación los días duran millones de años, como era la tesis de un filósofo católico, ya se me olvidó el apellido. Teilhard de Chardin. Chardin, sí. Eso en círculos bíblicos hoy está descartado. O sea, no hay que meterle la evolución al texto. Claro. Porque el texto no está discutiendo cuestiones científicas. Así que Génesis no está hablando de si es creación de 24 horas o evolución. El texto no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Que un poco la tesis detrás de Temper Longman III y también de Walton en su libro famoso sobre los días de la creación. El punto que tenemos que entender aquí es qué quiere hacer el autor bíblico con este texto. Si los días se refieren a una semana, ¿por qué una semana y 6 días si en el último día descansa Dios? Interesante, hay un autor de apellido Collins que menciona algo y yo no he percatado del tema. Que todos los días comienza y fue la tarde, la mañana, el día tal. Fue la tarde, la mañana, el día tal. Pero al llegar al séptimo día no dice. Y fue la tarde y la mañana, el día séptimo, dando la idea como que el séptimo día de la secuencia de creación todavía no termina. Dios entró en reposo y ahora mantiene lo que Él ya creó en un orden, en un reposo. Es interesante. El tema, entonces, tiene que ver con si lo que estamos entendiendo aquí es metafórico, es analógico, es literal. El lenguaje es una cosa, las palabras, qué quieren decir, cómo se usan, y otra distinta es qué es lo que está haciendo el autor con el lenguaje aquí. Y esa es la pregunta que suscita tanta controversia. Correcto. Pregunta que interesantemente se ha empleado, como expresaba Nelson o Josué, a las diferentes premisas que se le ha dado al término día, sin tomar en cuenta lo que ustedes ya han expresado en el proceso de la interpretación. Lo que sí me llama mucho la atención, pensando en el tema de tiempo, pensando en el tema de día y mencionando a uno de los autores que Nelson ha mencionado, John Walton, casualmente él habla que en el mundo egipcio de la época existía la premisa de que es posible o existe la posibilidad que las cosas surjan de la nada, que se nos asemeja mucho a la expresión ex nihilo, ¿verdad? La creación de la nada y el punto de partida de todas las cosas. Pero también cuando uno comienza a estudiar otro tipo de literatura, Enuma Elish, Marduk, las épicas babilónicas de la creación, que es literatura extrabíblica de la época, también estaban centrados en estudiar la composición de las cosas y expresar como algo que es profundamente importante para el desarrollo del ser humano en contacto íntimo con la naturaleza, más que dar explicaciones de las funciones de la naturaleza como pretendemos hacer nosotros hoy en la actualidad en términos científicos. Por eso esto nos deja ciertas premisas que son importantes a la hora de no solo acercarnos a este texto bíblico, sino acercarnos a todas las Sagradas Escrituras en su justa medida, en su justa interpretación y en el justo análisis, para no decir lo que el texto jamás está queriendo decir, como Nelson lo ha planteado, Josué. Sí, y de hecho precisamente los autores recalcan de que al estudiar el uso que se le da a la palabra día, que se refleja de que no hay como una importancia en si fueron días de 24,
o si eran eras, es decir, eso parecía que no estaba en la mente del autor. El mismo John Walton reconoce que aunque los días se tomen como días literales de 24 horas, no se refieren a los días de cómo Dios formó el universo, sino más bien cómo este universo se ha convertido en un templo cósmico. Él ocupa esa como designación, cómo el universo, cómo esta creación se ha convertido en el templo cósmico. Lo podríamos traducir de Génesis 1, está enfocado en cómo la creación se ha convertido en la casa de Dios, donde va a habitar con su creación, la va a sostener, la va a dirigir, y ese sería el propósito, no tanto si fueron 6 días de 24 horas, etcétera. Es decir, el propósito parece ser que es que Dios está manifestándose en el mundo, quiere revelar cómo lo organizó, y esto tiene que ver con las funciones, porque es un texto que habla más de funciones, es decir, cómo cada actor va a desempeñar su función, los astros, los animales, los seres humanos en este cosmos y en relación con su creador. Correcto. Y en ese sentido, Nelson, ¿qué podemos decir en términos de síntesis del tema de los días de la creación? ¿Cuál es el contenido teológico que hay detrás del autor bíblico? ¿Cuál es el contenido teológico que nos deja para nosotros antes de dar ciertos desafíos para el mundo de la interpretación, y sobre todo en pasajes que a veces son complejos y que amerita una mayor investigación? Y antes de llegar a esos desafíos o conclusiones, ¿qué elementos teológicos ves tú a la hora de acercarnos al análisis del concepto de día en el mundo hebreo y en el mundo del antiguo Cercano Oriente? Bueno, aquí lejos el tema que está, si es Moisés hablándole al pueblo de Israel en el desierto, lo que tenemos es Dios es el creador, no Ra o quien fuera los dioses en la mitología egipcia, o no es Marduk, ¿sí? o no es Baal en la mitología cananea. Es Dios, y Dios trasciende la creación, está por sobre, no es parte de la creación. Dios es el creador. Ahora, Dios crea, y crea en los primeros 3 días, por ejemplo, al hablar de las tinieblas y la luz, al separarlas, está echando a andar el tiempo, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana el primer día. En el segundo día, Dios provee de las... Y que precisamente, Nelson, perdón, casualmente luz y tiniebla, ¿verdad? Día y noche, ya son las primeras alternancias del tiempo, del concepto del tiempo que se van desarrollando en el texto bíblico, a propósito de eso. En el segundo día, Dios crea el sistema hídrico, ¿sí? Las lluvias, las aguas, ¿cómo va a funcionar para proveer lo que hace en el tercer día, que es el alimento? Así que el tiempo, la cuestión meteorológica que permite el alimento. Y luego entonces va a crear en los siguientes 3 días los seres vivos que van a habitar en el mar, los seres vegetales que van a proveer el alimento en la tierra, y en el último día, el sexto, crea a los animales y al ser humano. Así que se ve el tiempo sirve para que las cosas funcionen, lo hídrico también, los alimentos. Y cuando uno compara eso con las secuencias en estos otros grupos que mencioné hace un rato, egipcios, babilónicos, asirios, uno se da cuenta cómo casi el mismo orden y en sus relatos de la creación, y uno ve que no es el dios Baal derrotando a Yam, el dios del agua, sino que es Dios creando las aguas, separando las aguas de arriba y las aguas de abajo. Es un poco interesante, solo cápsula.
nosotros hoy no pensamos en términos de agua de arriba y agua de abajo porque conocemos el ciclo hídrico de evaporación y todo eso, pero eso es hoy con conocimiento científico. Claro. Para el mundo antiguo eran dos lugares de agua y el agua venía de un lugar al otro, ¿sí? Así que uno puede ver ahí mismo el lenguaje de la época describiendo los eventos. Pero lo importante es que Dios es el creador y Dios no es parte de la creación. Y ese Dios creador es el Dios salvador también. Eso se va a ver más adelante en Génesis 3 y en Génesis 12 en adelante, ¿no? Con los patriarcas. Y en el resto del Antiguo Testamento va a quedar patente. Dios creador es Dios salvador. Correcto. Y eso está ahí presente desde el mero inicio de la Génesis. Excelentes comentarios y conclusiones teológicas acerca del capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis, sobre todo con la temática del tiempo, de los días y de la creación misma. Y como siempre, cuando dialogamos acerca de pasajes que pueden resultar algo complejos en las Sagradas Escrituras, queremos dejar algunos desafíos, algunos lineamientos, algunas premisas de no imponerle al texto cuando nosotros no encontramos premisas de carácter científico, de no abrir brechas o espacios o ampliar los días a millones de años para meter los dinosaurios cuando el texto bíblico no está pensando en categorías de dinosaurio. Como le preguntaron a Karl Barth acerca de los dinosaurios y él lo mandó al que le preguntó que fuera al zoológico a averiguar y no le preguntara a las Sagradas Escrituras. De eso estaremos dialogando, queridos amigos, Josué Nelson, para que pensemos cuando retornemos de la pausa qué desafío nos deja este tema puntual para la interpretación bíblica y qué elementos debemos tomar en cuenta y qué elementos debemos rechazar a la hora de acercarnos al texto bíblico. Sin embargo, queridos amigos, te queremos recordar la pregunta del día. ¿Qué implicaría si los días de la creación no fueran de 24 horas? Esperamos que puedas poner tu opinión en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad y estaremos muy agradecidos de leer sus respuestas, como también de leer sus preguntas en torno al tema que nos convoca el día de hoy, la creación, y fue un solo día, de la serie Pasajes Difíciles de las Sagradas Escrituras. Haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Juntos podemos ser la luz de Cristo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como lo dije en el segmento pasado, estoy en una agradable conversación con dos buenos amigos, los profesores Josué Estrada y Nelson Morales, y estamos reflexionando acerca de la creación, y fue un solo día, intentando responder a la pregunta acerca de si son días de 24 horas o no, y por eso te invitamos a que puedas leer en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad, y responder a la pregunta que hemos colocado en esa sección. ¿Qué implicaría si los días de la creación no fueran de 24 horas? Tanto en el primer segmento como en el segundo segmento hemos podido abrirnos al mundo de la interpretación, al mundo del texto bíblico, al mundo de la cosmología de la época y a quitar todo sesgo científico, evolutivo, geológico, como si se tratara Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y parte del 3 de un libro de teoría de la evolución científica o un libro de la teoría de la evolución de las especies, o un libro de las explicaciones de la materia inorgánica convirtiéndose en vida. Realmente no están esas categorías porque dijimos desde el inicio del programa que lo que tenemos ahí es una narrativa teológica que básicamente lo que pretende es no iniciar con demostración, sino con afirmación. Y eso nos deja un punto de partida importante, Josué, para desafiar a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a la hora de no solo acercarnos a este texto bíblico, sino a cualquier pasaje que genere cierta complejidad si no tenemos las herramientas
específicas para poder interpretar en su justo contexto y de esa manera poder aplicarlo a nuestra realidad hoy. ¿Qué desafío nos deja el programa del día de hoy en torno a la creación, en torno a los días de 24 horas o no, en torno a la interpretación de las Sagradas Escrituras para nuestra comunidad que nos sigue a través de Fe y Actualidad? Bueno, quizá un desafío de interpretación sería que a la hora de abordar un texto nos interesemos por el contexto literario, cultural, social, religioso, teológico de la época y no ir así de buenas a primeras a querer leer con lentes modernos, es decir, ir a Génesis 1 viendo si hay evolución, si no hay evolución, si hay otro tipo de discusiones científicas, pues no nos van a llevar a nada porque el autor no tenía en mente esas discusiones científicas y de esas interpretaciones anacrónicas se han derivado todo tipo de interpretaciones, es decir, interpretaciones que van desde que la ciencia no está o no tiene buena relación con la fe o que son totalmente compatibles y no hay ninguna diferencia entre ellas. Ese sería como un desafío para interpretativo. La otra es de que en el contexto teológico, yo creo que afirmar que este mundo es bueno, porque se afirma en toda esta narración de Génesis 1 que todo lo que hizo Dios era bueno, muy bueno. Claro, ya en Génesis 2 vamos a ver que hay algo que no es bueno, que es precisamente que el hombre esté solo y necesita entrar en relación tanto con Dios como con los seres humanos, pero de ahí el mundo que ha creado Dios es bueno. También es creado por un buen Dios, por un Dios creativo, por un Dios que se interesa por la belleza también, porque hay cierta discusión si todo lo que vio era bueno, el bueno se debe interpretar en sentido ético o estético. Algunos optan por unir las dos, otros optan solo por el estético, pero es un buen mundo en los dos sentidos, tanto ético como estético, porque está hecho por un Dios bueno. Y este Dios bueno, que crea un mundo bueno, ha puesto a los humanos con su imagen y semejanza en él, y en este mundo ha querido también habitar Dios para estar en relación con los seres humanos. Yo creo que rescatando esta teología de Génesis 1, pues podemos hacer unas lecturas más provechosas, porque a veces, como te decía, estamos en discusiones interminables que no nos llevan a nada, y de hecho la pregunta es muy curiosa porque va a reflejar ya cierta tradición interpretativa donde si no se toman los días como literales de 24 horas, era sinónimo de no ser cristiano. Tú lo sabes bien, el profe Nelson, lo sabes bien tú, con el auge del fundamentalismo, de ahí se toma, respondiendo al liberalismo teológico, esa respuesta era de que si no afirmabas los días literales de 24 horas, era sinónimo de no ser cristiano, pero gracias a Dios han avanzado los estudios y dentro de esto podemos tener diferencias, y eso yo creo que es también algo bueno dentro del cristianismo, donde puede haber diversidad de interpretaciones en cuestiones que no son como esenciales o de primer orden a la fe. Correcto, excelente. Muchas gracias, Josué. Y mientras Nelson nos comparte la misma respuesta a la pregunta qué desafío nos deja el programa del día de hoy y sobre todo los procesos y las técnicas o las herramientas de la interpretación aplicada a pasajes que a veces nos generan cierta dificultad, te agradecería que pudieras recomendar en torno al tema que nos convoca el día de hoy alguna literatura para nuestra audiencia. Nelson, la misma pregunta. ¿Qué desafío nos deja el tema que nos convoca, básicamente la creación y fue un solo día o días de 24 horas, de 21 horas, etcétera, etcétera, lo que hemos dialogado hoy, sobre todo que hoy hemos visto cómo se le ha querido imponer al texto bíblico herramientas modernas sin tomar en cuenta la conexión cultural, cosmológica de la época en que fue desarrollado este texto, Nelson. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que uno aprende mirando la historia también es que de repente nuestra concepción de la realidad
puede llevarnos a equívocos, como pasaba en la época antes de Copérnico, ¿cierto? Copérnico revolucionó, no porque su descubrimiento fuera una cosa tan trascendente, ¿no? Que el Sol es el centro de nuestra galaxia y la Tierra gira alrededor del Sol. Todo el mundo hoy dice, pero si es obvio eso, así es, somos el cuarto planeta, o el tercer planeta, ¿sí? Desde Venus, de Mercurio, Venus, Tierra, ¿no? Pero antes de Copérnico no era así. La gente pensaba que la Tierra era el centro y todo giraba alrededor porque la Biblia dice. Y ese era el argumento. La Biblia dice. El problema no era la Biblia, el problema eran nuestras concepciones de cómo estamos leyendo las Escrituras. Así que cuando uno mira toda esta avalancha de información arqueológica que se ha venido, Darwin siglo XIX, imagínense todo lo que ha pasado en ciento y algo de años. Y el tema hay que abordarlo con seriedad, pero no imponerle a la Biblia cosas que la Biblia no tiene el propósito para eso. El texto bíblico no pretende hacer eso, y en el mundo hebreo de ese siglo, de la época de Moisés o después a través de la historia, ni siquiera estaría pensando en esas categorías. Entonces, el desafío para nosotros es tratar de dejar que el texto bíblico hable por sí mismo y esas perspectivas teológicas del texto. Claro, eso no significa que el texto es ahistórico y no está anclado a la realidad, porque aquí no estamos hablando de las obras hindúes o cosas así. Estamos hablando de textos que son históricos. O épicas, mitológicas. Claro, son textos que están anclados, pero en su propia realidad de esa época. Así que nuestra tarea es explorar con cuidado. Y para eso es bueno también informarse. Y tú mencionabas, yo puedo recomendarles, sigue siendo una muy buena obra, el Diccionario Bíblico de Certeza. Es una muy buena herramienta, aunque algo antigua, pero muy buena. La enciclopedia de Ropero también sigue siendo un muy buen aporte. Ropero es el apellido del autor español. Es una muy buena herramienta para explorar temas así. Y mencionabas tú Tremper Lachmann, ¿verdad? Sí, ellos no han sido traducidos al español todavía. Solo hay una introducción al Antiguo Testamento traducida. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí. Igual Lothar, Bush y otros del panorama del Antiguo Testamento son buenas obras que abordan esos temas. De William Salford. Y podrían ayudarnos. Así es, increíblemente, queridos amigos, el tiempo se nos ha ido volando, ha sido una agradabilísima conversación. Josué, muchas gracias. ¿Alguna obra rápido que quieras mencionar? Tenemos 30 segundos para eso. Gracias a ti, Gonzalo. Y una obra que yo creo que es indispensable de John Walton, El mundo perdido de Génesis 1, y de ahí en su segundo volumen, Génesis del 2 al 3, por Kerigma. Así es, y el contexto cultural del Antiguo Testamento, también editado por Walton y otros autores. Igualmente, Nelson, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti y qué buena conversación, aunque el tiempo pasó volando. Y a ustedes, queridos amigos, no se desconecten de nosotros. A continuación, una reflexión especialmente preparada para ustedes. La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos amigos, hoy quisiera reflexionar junto con ustedes en uno de los pasajes que más me encanta de la literatura sálmica. Me refiero al capítulo 104 de los Salmos y tiene que ver con el cuidado de la creación. Pero antes de abocarme a esta temática, quisiera recordarles que desde el inicio, el Señor en el momento de crear nos recuerda que por ser hechos imagen de Dios, tenemos la responsabilidad de administrar la tierra, de sojuzgarla o simple y sencillamente, como decían los
reformados de ser buenos mayordomos aplicando el mandato cultural. ¿Qué significa eso? Que como imagen de Dios tenemos la capacidad de crear, pero también de cuidar todo lo que Dios nos ha dado. La literatura bíblica es riquísima respecto al cuidado de la creación, y no porque creamos que la tierra en sí tiene un grado de personalidad, sino más bien porque nuestro Creador nos invita a cuidarla, a preservarla, a administrarla. Levítico 19, Levítico 25 son textos de la literatura legal donde nos invita a recordar que hay ciertos años donde debemos dejar descansar a la tierra porque hay recursos que no son renovables. Es más, la tierra también está sujeta a redención porque tristemente por causa del pecado, el ser humano lamentablemente ha hecho que la tierra y la naturaleza misma esté dando gritos desesperados por el maltrato, la mala administración y el hecho de no cumplir el mandato cultural de Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28. Así que el primer llamado que tengo yo es analizar con cuidado los textos bíblicos donde se nos invita a tener el cuidado de la creación porque Dios nos invita a tener el cuidado solícito. Recordando, como ya había mencionado, que Levítico 25 nos dice que la tierra es del Señor, no es nuestra. Nosotros somos los encargados de cuidarla, de administrarla para que podamos vivir bien. Y es interesante porque en los últimos años, en esta espiritualidad posmoderna, se ha dicho que la tierra tiene un grado de personalidad. Algunos le llaman la madre tierra o la Pachamama. Otros dicen que la tierra tiene personalidad simple y sencillamente por ser Gaia. Y yo quisiera aclarar básicamente en términos teológicos que nosotros no adoramos a la tierra, no adoramos a la naturaleza, sino más bien adoramos al creador de la tierra, de los cielos, del universo, de los planetas, de todo el orden natural. Y una forma de adorarle es teniendo cuidado solícito de la creación. La palabra del Señor en Salmo 104 nos recuerda al salmista la importancia de que Dios cuida y vela de su creación. Es más, el verso 5 dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Así que lo primero que tenemos que saber, tal cual como yo lo he ratificado, es que la tierra no nos pertenece, le pertenece a nuestro Creador. El único mandato que se nos da a nosotros es, nuevamente, cuidarla, administrarla, no tirar basura donde no tenemos que hacerlo, no contaminar las cuencas de los ríos, las cuencas de los lagos, no tirar o dejar basura en las playas cuando tenemos la posibilidad de visitarla, no maltratar la naturaleza, tener un control correcto de la forestación y de la reforestación. Tristemente, en muchas de nuestras naciones, donde por muchos años hemos visitado bosques milenarios con robles, con alerces, con araucarias, con una naturaleza tan rica, hoy lamentablemente está desapareciendo. En el caso del país de Guatemala podemos ver la gran rica forestación, la gran rica floresta, la gran rica selva que encontramos en el Petén, que hoy, lamentablemente, por la tala ilegal que se está haciendo de esos bosques, mucha de la flora y mucha de la fauna está desapareciendo. Así que, querido amigo, lo primero que quiero recordarle es que ni a usted ni a mí nos pertenece la tierra. El Salmo 104, verso 5, nos recuerda que fue Él el que la fundó, fue Él el que la creó, fue Él, por medio de su palabra preciosa, hermosa y creadora, es que sustenta y existen todas las cosas. Él pone los cimientos, Él, básicamente gracias a Él, la tierra jamás será removida. Pero los textos bíblicos no solo terminan ahí, los textos nos siguen recordando las siguientes premisas. Verso 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan a beber, dice el verso 11, a todos los animales del campo, mitigan su sed a los asnos monteses. Verso 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. El texto bíblico dice en el verso 13, es Él quien riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Dios tiene el cuidado solícito con la creación. Cada cosa que nosotros encontramos en los detalles, en una flor, en un árbol, en un ave que canta y nos da la posibilidad de escuchar esas melodías tan hermosas, son productos simple y sencillamente de la obra creadora, de la mano que según el verso 5 funda todo lo que nosotros hemos creado. ¿Por qué?
con el propósito de que nosotros podamos desarrollarnos, con el propósito de que la naturaleza pueda vivir de la naturaleza, y así los pájaros beben del agua, y así los árboles que están junto a los ríos pueden crecer con una raíz sólida y pueden enverdecer y embellecer la creación. Pero ¿qué sucede si contaminamos los ríos? ¿Qué sucede si contaminamos los mares? ¿Qué sucede si talamos ilegalmente los bosques y no volvemos a reforestar? La creación clama por el cuidado solícito y el Creador nos invita a recordar que la tierra no nos pertenece. Por eso, usted y yo debemos enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y cuanto más los adultos a tener el cuidado de la creación. Verso 19 del capítulo 104, el texto dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su acaso. Pone la noche y la noche es tiniebla. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y mire lo que dice el verso 22, queridos amigos. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Cada uno de los detalles de la creación es esencial y fundamental para la subsistencia del ecosistema. Por favor, no lo destruyamos. Por favor, hagamos caso al mandato cultural de Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28. Sojuzguemos, administremos y cuidemos la creación. ¿Por qué? Porque el fundador, el creador, nos recuerda que la tierra no nos pertenece. La tierra es de Él y una forma de adorarla o adorarle es cuidándola. Que el Señor les bendiga. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.